Pa, pa, pa. Al que es digno de toda la gloria, al que es digno de todo el honor, a Jesús, el Cristo bendito, Dios y Padre nuestro, ¿verdad? A Él sea la gloria y la honra, a Él sea el honor y la alabanza. Damos honor al Señor, nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Padre, que nos ama y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios por un día más de vida y una transmisión más que tenemos hoy sábado 6 de junio del año 2020. Estamos a medio año casi, ¿no? Pues ya medio año y estamos esperando y considerando los cambios que hay en la sociedad y todo lo que se ha visto. No podemos acelerar procesos, pero sí podemos ser fortalecidos en medio del proceso. Y me alegra el poder tener contacto con ustedes una vez más y poder vernos por este medio. Nuestros servicios de reunión, pues todavía van a esperar un poco más y de eso quiero hablar en un momento. Espero que haya quienes se conecten, ¿verdad? Y estén en esta transmisión. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto para nosotros en este día, ¿verdad? Estoy en casa, que es su casa también, y pues vamos a ver que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a esperar un medio minuto más a ver quién más se conecta. Y si no, pues ya lo estarán viendo en la retransmisión, que espero que lo vean y que puedan recibir el espíritu que hay y la esencia que hay cuando ministramos la palabra y cuando damos el testimonio, ¿verdad? De Dios a través de una conexión en vivo o en directo, como decimos. Estamos en Facebook, ¿verdad? En Casa de Fe León. Estamos en YouTube, página Pastor Muñoz, para que se suscriban, para que puedan seguirnos y que podamos tener contacto, aunque sea por este medio, mientras vemos un cambio en toda la situación que hay ahorita con ocasión de la pandemia. Amén. Vamos a leer mientras un salmo que nos bendice y nos fortalece. Salmo 18, ¿verdad? Salmo 18. Y que podamos considerar que Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Salmo 18 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz.
envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hasta ahí vamos a leer este salmo, y la expresión del salmista, ¿verdad?, es: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Esa es la expresión del salmista: te amo, oh Jehová. Yo amo a Dios y espero que tú ames a Dios y que le expreses a Dios también tu confianza y la fortaleza que tú necesitas. Él te la va a dar. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Quién puede librarnos en el tiempo malo? Dios. ¿Quién puede tener misericordia de nosotros? Dios. ¿Quién nos ama como Dios? Nadie. Así que debemos amar a Dios y debemos expresarle al Señor nuestra confianza. Te amo, Jehová, fortaleza mía, es la expresión del salmista, ¿verdad? Y es una canción real de acción de gracias que celebra la acción de Dios. Dios no se queda inmóvil ante el clamor de su pueblo, ante el clamor de sus hijos. Dios actúa. Por eso el salmista dice en el versículo 9, inclinó los cielos y descendió. Una acción de Dios porque hubo un clamor, hubo una oración. Dice el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Este es el Dios en el que yo creo. Esta es la manera de vivir la fe para mí. Que si yo oro, que si yo clamo, que si yo pido a Dios algo, en medio de mi angustia, en medio de mi necesidad, yo debo esperar que Dios va a actuar. No debo dudar, no debo desesperarme, no debo soltar las promesas, no debo de mirar hacia otro lado si no es hacia la presencia de Dios, no debo esconderme de las cosas que me atemorizan. Por el contrario, debo fortalecerme en Dios y saber que Dios va a obrar en mi vida, que Dios va a obrar en mi corazón, ¿verdad? Así que invoqué a Jehová en mi angustia. Yo clamé a Él y Él me oyó, y el Señor se manifestó a favor de mí. Así que nosotros podemos esperar que Dios va a obrar, podemos creer que Dios va a obrar a favor de nosotros en este tiempo, y que verdaderamente nuestra oración va a llegar a los oídos del Señor, ¿verdad? Cuando nuestra oración llega a los oídos del Señor, Él inclina los cielos y desciende. Esto significa, ¿verdad?, que es una imagen de que Dios está actuando, de que Dios se va a mover a favor de nosotros. El Salmo 40 también lo escribe David, y David dice: pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Y se inclinó a mí, y el Señor oyó mi oración. Pacientemente esperé a Dios, y yo oré, y Él se inclinó a mí. Así que cuando vemos que Dios se inclina, es una acción divina para levantar la vida de los necesitados. Cuando Jesús dejó el cielo para venir a la tierra, es la acción divina de Dios salvando al pecador, al impío, trayendo redención para la humanidad, para que se levante una generación que conoce el nombre de Dios, que tiene temor de Dios y camina en la voluntad de Dios, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Así que Salmo 18, ¿verdad? Dice la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que Dios sea el motivo de nuestra adoración siempre. Que Dios sea la persona a quien honramos, amamos y queremos y seguir, a pesar de lo que venga, a pesar de las complicaciones. Que nuestro corazón no se apague el amor por Dios. No dejes que nada debilite tu fe. Por el contrario, fortalece tu fe alabando a Dios y adorando a Dios, reconociéndole en todos tus caminos. Amén. Y pues este salmo precioso, ¿verdad? Yo lo invito a que lo lea en casa, que lo lea completo, porque Dios es el que actúa en favor de su pueblo. Amén. Bueno, también quiero hacer de su conocimiento por este medio que nuestras reuniones en el templo van a ser a partir del día 5 de julio. 5 de julio es domingo 5 de julio. Primeramente, la voluntad del Señor, nos estaremos reuniendo en el templo Casa de Fe, ¿verdad? En nuestro domicilio en Mariano Escobedo 116,
esquina Costa Rica, ¿verdad? Ahí enfrente de la gasolinería, enfrente de Delicias Vero, ¿verdad? Ahí donde hermano Luis y hermana Carla tienen su negocio de quesadillas, jugos. Bueno, ya estoy haciendo publicidad aquí para después cobrar el patrocinio. Aleluya, para poder mantener el canal. Entonces, vamos a tener nuestras reuniones a partir del 5 de julio. Si el gobierno federal levanta la restricción de abrir los templos porque ya lo ve viable, porque ya lo ve como algo óptimo, ¿verdad? En este mes de junio, si la levanta, por ejemplo, todavía esta semana que viene va a ser una semana de semáforo en rojo. No está permitido abrir los templos porque son para reuniones sociales, son lugares públicos en espacio cerrado y no está permitido el congregarse, ¿verdad? Pero también si el gobierno dice que puede reabrirse los templos, quizás para el 21 de junio o el 28 de junio, nosotros de cualquier manera no vamos a reunirnos hasta el 5 de julio. El 5 de julio, si el gobierno federal toma otra decisión y dice que no se pueden reabrir todavía los templos, no vamos a estar reuniéndonos el 5 de julio. Pero si el gobierno federal dice que se pueden reabrir los templos antes del 5 de julio, vamos a tener nuestro servicio de reunión, ¿verdad? Hay una nueva modalidad con la que viene esta situación de reabrir los templos que tenemos que observar. Y esta modalidad es que se deben tener medidas sanitarias muy estrictas para el acomodo de las sillas con una distancia de 1,5 metros, ¿verdad? De persona a persona. También con la restricción de que si van personas con enfermedades o con temperatura, no pueden ingresar al santuario, no pueden ingresar al templo. Si son personas de la tercera edad y todavía el índice está en semáforo rojo, semáforo naranja, las personas de la tercera edad no van a poder entrar, niños menores de 12 años no van a poder entrar. Esas son las restricciones que da el gobierno. Pero nosotros oramos y oremos porque sabemos que a final de cuentas la iglesia no es para un solo tipo de edad, es para todas las edades. Que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría para poder tener nuestras reuniones, ¿verdad? Vamos a tener que implementar, como yo había dicho, y agradezco a quienes apoyaron para comprar el termómetro, ya lo tenemos, ¿verdad? Gracias. Hubo quienes me enviaron algún correo para decirme que había algunos económicos que estaban en internet y pues algunos tenían una fecha de entrega para 14 de junio, otros para dentro de un mes, otros creo que en 2 días. Agradezco su interés, ya compramos el termómetro, también compramos los tapetes sanitarios que nos piden, las instalaciones pues se van a tener que optimizar en limpieza y todo lo que se requiera. Así que vamos a tener nuestros servicios el 5 de julio, ¿verdad? Que es domingo, y vamos a tener 3 reuniones en lo que estamos en esta contingencia por causa de la pandemia y los contagios. Nuestras reuniones van a ser el domingo 9 de la mañana. De las 9 de la mañana a las 10:30 va a ser el primer servicio. El segundo servicio va a ser de las 11:30 de la mañana a la 1 de la tarde. Ese es el segundo servicio. Va a ser de las 6 de la tarde a las 7:30 de la noche, ¿verdad? En domingo. A partir del 5 de julio tenemos este cambio. No vamos a tener servicios ya por el momento los sábados. Todos van a ser en domingo. Tienen que ser, estos servicios tienen que ser muy dinámicos, muy prácticos, pero vamos a tener toda la intensidad de la fe y de nuestra adoración a Dios, ¿verdad? El equipo de músicos, tanto los hermanos del turno de las 9 de la mañana y los de las 11:30, pues también ya se están preparando o van a empezar a prepararse más para poder estar óptimos también para
iniciar el 5 de julio con el favor de Dios, ¿verdad? Estos servicios se van a dar también con una restricción de asistencia. El gobierno pide que haya un 30% de la afluencia normal que tenemos cada servicio. Entonces contemos que nuestra congregación por los 3 servicios son entre 220 y 250 personas, con todo y niños y con todo ancianos. Entonces contemos que el 30%, ¿verdad? Vienen siendo entre 60 personas, 70 personas que pueden estar en cada servicio. Entonces hablamos que en el servicio de las 9 a las 10:30 vamos a tener la afluencia de máximo unas 80 personas, que es lo que podemos acomodar de sillas con la nueva norma que se va a pedir o se está pidiendo. Entonces, ese va a ser el de las 9, el de las 11 va a ser igual, y el de las 6, pues también tendremos otra afluencia de personas. Aquí, ¿qué es importante, hermanos? Aquí, ¿qué es importante que atendamos? Lo que es importante que atendamos es que si usted dice, yo no pude ir al de las 9, me voy a brincar al de las 11:30, o que diga, no pude ir al de las 9 ni al de las 11:30, me voy a ir al de las 6. Pero usted es alguien que asiste regularmente al de las 9 de la mañana, yo le voy a pedir de la manera más atenta que se esfuerce por asistir al horario que usted está acostumbrado. Si es el de las 11:30, que por favor usted atienda a congregarse en ese horario de servicio. Quienes vayan al servicio a las 9 de la mañana no se van a poder quedar al de las 11:30. Tenemos que terminar el servicio y volver a sanitizar todo el inmueble, todo el recinto, y volver a implementar para prepararnos para el de las 11:30. Por eso el asunto. Quienes van al de las 11:30 no pueden llegar antes, ¿verdad? A las 11, a las 15, a las 11, no, tiene que llegar entre 11:15, 11:20, para que no esté mucho tiempo afuera, para que a las 11:30 podamos accesar, y al haber accesado, pues ya empezamos el servicio de manera normal y terminamos a la 1. Así que es parte del cambio que hay. Pero si usted viene al de las 11:30, pues, y es el servicio que usted atiende porque se le ha acomodado mejor siempre, pues por favor no diga, ahora este domingo voy a ir al de las 9, ¿verdad? Preferimos que usted venga al de las 6, porque en el de las 6 quizás sí vamos a tener un poco menos de gente, pero si usted le toca el servicio de las 6 y usted dice, me quiero poner en el de la mañana, ¿verdad? Hágalo, pero con prudencia, y háganoslo saber para conocer que usted va a estar en esa actividad, en esa afluencia, ¿verdad? Del servicio dominical a las 11:30. El de las 6 de la tarde, entonces lo vamos a tener. Ahora, hago un llamado a los que asisten en la tarde, ¿verdad? Si vemos que la asistencia en la tarde no es una asistencia óptima y que realmente lo único que tenemos es una actividad más, pero no hay una respuesta de compromiso para congregarse los domingos a las 6 de la tarde, quienes no fueron en la mañana y quienes solamente tienen oportunidad en la tarde, estaremos tomando decisiones después si seguimos con ese servicio del domingo a las 6 de la tarde o definitivamente lo cerramos. Porque no se trata de hacer actividad, se trata de formalizar un programa que nos ayude a tener una administración y un pastoreo para toda la iglesia. Y toda la iglesia son las familias, ¿verdad? Entonces, a las 6 de la tarde, si vemos que son 7, 8 personas que ya fueron en la mañana y eso es recurrente cada servicio, pues no tiene caso que hagamos un servicio a las 6 de la tarde cuando no hay quien de veras con un interés venga al servicio de las 6 de la tarde para recibir la enseñanza, para congregarse y adorar y alabar a Dios con un espíritu ferviente. Porque créame, a partir de esta pandemia las cosas han cambiado, nada es igual en mi corazón, y tampoco creo que Dios esté agradado si le damos a Dios lo que podemos o lo que queremos. Más bien debemos darle a Dios todo lo excelente, todo lo bueno. Amén. Así que va a ser así. Y también de la misma manera, como el servicio va a empezar a las 9 de la mañana, 11:30 y 6 de la tarde, queremos puntualidad.
requerimos puntualidad. Que si usted va al servicio de las 9, usted llegue para el servicio de las 9, no a las 9:30, no a las 10, despertándose, estirándose. ¡Ay, ya vine al servicio, qué bueno! No, que usted llegue a las 9, para que pueda disfrutar y podamos estar en el propósito del servicio, que es acción de gracias a Dios, alabanza, adoración, escuchar la palabra y recibir ministración. Porque si va a ir a un servicio mocho, pues entonces no sé en qué Dios le cambió en toda esta temporada, ¿verdad? Si va a ir al servicio de las 11:30, igual requerimos puntualidad. ¿Para qué? Para estar evitando la afluencia de gente que entra y que sale, y que estamos permitiendo o estamos rompiendo el protocolo de sanitización o de la distancia, no sé, ¿verdad? Y aparte, como le digo, como nos van a reducir los tiempos también de congregarnos, que el gobierno pide 1 hora máximo o menos, nosotros vamos a extendernos 1:30, entonces tenemos que hacer algo práctico, eficiente y muy, muy, muy activo. Amén. Entonces sí requerimos de la puntualidad y de que usted pueda seguir adelante. Amén. Esta pandemia pues llegó a todo el mundo, ¿verdad? Hay mucha polémica, hay muchas situaciones que se hablan, se dicen, hay cosas que no se saben en concreto. Los medios de comunicación no son a veces medios de comunicación, y dentro de todo lo que hay, yo le digo a usted, guarde su corazón, cuide su estado emocional, no se deje confundir ni presionar, ¿verdad? Algunos dicen esto no es verdad, otros dicen esto es verdad, unos dicen nacimos para morir, otros dicen pues esto es para que venga una crisis económica, y otros dicen no, ahí está, no, ya se terminó la pandemia, vean toda la violencia que hay. Las cosas no están como para cuestionarnos y meternos en polémica. La cosa está para más bien observar y conocer las pruebas. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Y el fruto puede mostrar lo que realmente es el árbol y lo que está sucediendo. Si hay gente, si hay personas que están siendo contagiadas, pues ya ahí tenemos una parte de prueba. Yo en lo personal le digo, hemos visto más de 15 pastores que han muerto en menos de 2 meses, y lo hemos visto en las redes sociales, y son pastores algunos que ya rebasaban los 60 años, otros entre los 50 y 60 años, y otros pastores que estaban entre 30 y 45 años. Es una situación de veras pues sorprendente, ¿verdad? Si a mí me dicen es verdad, no es verdad, mira, lo que yo estoy viendo es que muchos están muriendo. Gente que no pensábamos, y además que es vez tras vez por las redes sociales que esto sale. Así que yo creo eso. La desestabilización económica sí va a venir. La desestabilización política igual. Ningún político estaba preparado ni está preparado. Hace un momento yo leía cómo la gente en Perú se está quejando de su presidente. Cuando esto estaba más atrás y en México no había tanto brote, en España los mismos españoles hablaban en contra de su presidente. En Italia, ¿verdad? Hablaban en contra del sector salud. Lo que se hizo, lo que se dejó de hacer. Entonces todo esto trajo una desestabilidad y una incertidumbre en la gente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos orar, clamar a Dios y guardarnos de dudar y de estar pensando que Dios no está interesado en ayudarnos, ¿verdad? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no dijo, yo voy a vivir para mi propósito y mi voluntad, yo voy a vivir para el propósito de Dios. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, la obra de Cristo en mí, el expresar a Cristo y el predicar a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que dijo Pablo, ¿verdad? La ganancia es que ya cumplí mi carrera, porque mismo Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, he acabado la carrera, he cumplido con lo que se me encomendó. Recuerde que Pablo mismo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Así que si vivimos, algún día vamos a morir. Hay gente que sigue muriendo y muere en un accidente, muere porque le dio cáncer, qué sé yo. Pero mientras estamos en esta situación,
veamos que el propósito de Dios todavía no termina y debemos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Debemos aprender a aprovechar bien el tiempo. Filipenses dice que vivamos aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Aprovechemos todavía para hacer planes, para pedir a Dios sabiduría, para buscar el reino de Dios. Aprovechemos para arreglar situaciones personales, de relaciones, pedir perdón, amarnos, apoyarnos. No perdamos un ritmo de vida. Echemos bien por el pecado ni por las tentaciones, ¿verdad? No dejemos que nuestra fe decaiga. También el mensaje siempre ha sido Cristo viene. Sí, Cristo viene, pero Él viene por la iglesia. Él no viene por los que dicen que son cristianos, Él viene por la iglesia. Y la iglesia es purificada por el Espíritu Santo, y la iglesia debe ser vivificada por el Espíritu Santo, y la iglesia debe proclamar la salvación de Dios y debe vivir en la salvación de Dios. La iglesia no es el que dice, yo conozco a Cristo, he leído la Biblia y ya el Señor está conmigo. No, la iglesia es la que está activa, caminando con Dios. El Señor conoce los que son suyos, y sabemos que las profecías, desde el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Revelaciones, pues están cumpliendo, y esas profecías nosotros debemos observarlas con detenimiento, y también debemos estar abiertos a lo nuevo que Dios va a revelar. Recuérdese que Dios le dijo a Daniel, Daniel, cierra este libro, sella este libro hasta el tiempo del fin. Por eso el Señor Jesús dice, al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere lo vestiré de ropas blancas, al que venciere le daré una piedrecita blanca en la cual está escrito su nombre, al que venciere. ¿Por qué? Porque no se trata de que ya una vez creí en Cristo, nunca más volví a buscar de Dios, y por haber hecho una confesión de que soy de Cristo, pues ahora ya voy a poder ir al cielo, voy a poder estar en la presencia de Dios. No, se necesita caminar en el conocimiento y crecimiento de Dios, caminando hacia la perfección. Eso dice Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. Dejemos los rudimentos y vayamos hacia la perfección. Así que Cristo viene pronto, pero Él viene por la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 2 y 13 dice que debemos alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, hoy leía una noticia de una mujer episcopal de una denominación que está fungiendo como presidente del movimiento pro aborto. Ella está presidiendo a los que tienen la mentalidad de que el aborto se legalice. Y ponen ahí, por favor, no ataquen la denominación, oren por ella, que Dios abra sus ojos. Y yo dije, no, yo puse mi comentario y dije, esta mujer no conoce a Dios. Y la denominación, ¿verdad? Si la denominación está permitiendo eso, esa denominación no es de Dios. Porque no podemos tener un cristianismo social o muy acomodado para que la gente no se ofenda, cuando Dios nos está diciendo en su palabra que Él aborrece el pecado. Así que, hermanos, 3 cosas. Vivimos para la gloria de Dios, busquemos el reino de Dios. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. Aprovechemos bien el tiempo y sepamos que Cristo viene, pero Cristo viene por la iglesia, y la iglesia somos nosotros. No te desconectes del Espíritu Santo. Muchas cosas buenas que hacemos no son del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y que puede que alguien haya dicho, no, a mí siempre me han predicado y yo siempre he creído, pero pues últimamente no he escuchado lo que el Espíritu Santo ha dicho, ¿verdad? Sabemos que hay un plan, sabemos que hay una situación satánica sobre el mundo, situaciones que están aconteciendo, pero nosotros no debemos detenernos ahí. Hay que escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo, y hay que ayudar a que el avance del reino de Dios y la expansión del reino de Dios alcance a más personas, toque más vidas. Amén. Eso es a manera de anuncio. Eso es a manera de decirles, pues vamos a estar orando y vamos a estar continuando, ¿verdad? Aquí mis vecinos tienen música aquí afuera, están felices, pues bueno, esa es la felicidad que da el mundo. Nosotros tenemos la felicidad que da Cristo, tenemos la alegría que da Cristo, ¿verdad? Tenemos el gozo del Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Así que vamos a predicar o a compartir la palabra, ¿verdad?
en esta noche, en esta noche, ¿verdad? Y hay mucho que quisiera hablar, pero déjeme hablarle acerca de esto, de entrar al arca, ¿verdad? Génesis capítulo 7, versículo 1. Quisiera que lo viéramos. Génesis capítulo 7, versículo 1. Voy a usar mi tablet para buscar rápido los versículos. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de... Así que el versículo 1 dice que Dios le habló a Noé porque Dios había propuesto terminar con la tierra, con todo ser viviente sobre la tierra, porque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre tenía un pensamiento de mal, ¿verdad? Y Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Padre, te doy gracias por la palabra. Danos consejo, sabiduría, y Señor, que podamos recibir y percibir tu voluntad a través de esta enseñanza. Abre los cielos y derrama de tu gloria y de tu poder. Vivifica nuestro corazón para que busquemos más y más de tu reino. Padre, yo creo que tu gracia se derrama esta tarde sobre nosotros, y también tú tocas el corazón, Señor, de gente que estará viendo esta transmisión en otro momento. Padre, gracias por tu bondad y tu amor sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Así que Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Y cuando vemos Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios habló a Noé, Noé despertó en su espíritu, lo que Dios estaba diciendo es lo que se iba a cumplir, no lo que él estaba viendo, no lo que él había oído, no lo que la gente estaba viviendo. Noé no dudó que verdaderamente un diluvio vendría, y dice la palabra que cuando Noé fue advertido por Dios, Dios advierte antes de actuar. Dios, antes de mover su mano sobre la tierra, pone a gente a orar, pone a gente a oír su voz y pone la palabra necesaria para que sea anunciado lo que Dios quiere hacer. El asunto es cuando la gente no quiere oír, cuando la gente no quiere creer. El asunto es cuando el corazón se cierra. Y yo tengo una urgencia porque la iglesia, no la iglesia Casa de Fe, la iglesia en general a nivel mundial, podamos oír lo que Dios nos está advirtiendo. No que solamente es una pandemia que alguien inventó y que el nuevo orden mundial y que gentes de la élite y todo eso. Que podamos ver que realmente lo que está sucediendo es que Dios nos está advirtiendo que es tiempo de construir nuestra salvación, en cierto sentido, con temor y temblor, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que con temor y temblor vivamos nuestra salvación y que no abandonemos la advertencia que Dios nos ha hecho desde los inicios, desde el principio, que este mundo algún día va a terminar, pero sin embargo que todo aquel que suba al arca, todo aquel que reciba a Cristo será salvo, él y su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra a mí me impactó cuando el pastor Juan Acosta me la dijo, ¿verdad? Me recuerdo que le dije que yo había sentido algo, que Dios había hecho algo en mi corazón. Él me llamó a la oficina y me dijo: mira, hay una promesa de Dios, y la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú eres la puerta de entrada para que tu familia se convierta a Cristo, para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Y yo creí esa promesa. Y todas las noches yo oraba en mi cuarto, en mi habitación, oraba por la salvación de mi familia, la salvación de mis padres, la conversión de mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo creí esa promesa. Así que debemos creer lo que Dios nos advierte y lo que Dios nos dice. Y dice ahí Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hay teólogos que dicen que todavía no había llovido sobre la tierra, que de la tierra subía un vapor, un humo, ¿verdad? Un vaporcito, húmedo, que humedecía la tierra, y por eso la tierra
germinaba la semilla, daba crecimiento y pues había cosecha. Y Dios le dice a Noé, Noé, va a venir un diluvio, pero yo te he visto a ti justo, en medio de esta generación, yo te he visto a ti justo, entra tú y toda tu casa en el arca, vas a preparar un arca y vas a entrar en el arca, tú y toda tu casa, tú y toda tu familia, porque Dios considera la salvación de toda la familia, Dios no considera la salvación mía nada más, de toda la familia. Y a veces decimos, es que mi familiar no quiere, es que mi hijo no quiere, es que mi hija no quiere. Es por eso entonces que nuestra posición como hijos de Dios aquí en la tierra debe acelerar la oración, debemos declarar la oración, ¿verdad? La palabra dice que antes del fin el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Después que el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así que la iglesia tiene un trabajo, predicar el evangelio. La iglesia tiene un trabajo, proclamar la bondad de Dios a través de el evangelio que Dios nos ha confiado. Por eso Pablo dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres que se reconcilien con Él, que se salven, ¿verdad? Habrá quienes entiendan, habrá quienes no entiendan, pero debemos saber que el arca de salvación es Cristo. El arca de salvación es Jesucristo para todo ser humano. Hay salvación en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que cada familia se convierta, porque Dios bendice a las familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham. Si olvidamos este principio, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces vamos a descuidar el propósito de Dios. Dios quiere salvar y bendecir a todas las familias de la tierra, y esto es posible por medio de Cristo, porque Cristo ha dado salvación, Cristo ha dado vida eterna, ¿verdad? Tenemos entonces que consideremos que Dios quiere la salvación en toda la familia. Qué malo es cuando en la familia hay alguien que a todos los lleva por el mal camino. Pero cuando se levanta alguien para llevarlos por el camino de Dios, ¿cuánta oposición se levanta? ¿Verdad? Algunos en la familia se levantan para pervertir el pensamiento, dando un mal consejo o sembrando discordia entre la familia, y todos atienden a eso. Pero cuando se levanta alguien para hablarles de Cristo, hablarles de reconciliación, de perdón y de amor, cuánta lucha, cuánta guerra se libra. ¿Por qué cree? Porque el diablo no quiere soltar las familias. El diablo no quiere que la venda les sea quitada de los ojos y puedan ver que hay salvación para toda la familia. Qué difícil es cuando el varón se convierte a Cristo y la mujer no, o viceversa, cuando la mujer se convierte a Cristo y el marido no. Hay una lucha, pero sin embargo la promesa es: y serás salvo tú y tu casa. Cuando los hijos no quieren de Dios, ¿verdad? Y simplemente aflojamos y decimos, ya que Él busque cuando quiera. No, es un tiempo de guerra, es un tiempo de lucha, porque sabemos que cada familia Dios la quiere bendecir, y yo y mi casa serviremos al Señor. Y para que eso se cumpla, tenemos que luchar en lo espiritual, tenemos que declarar la palabra y movernos con las armas que Dios nos ha dado. No bajemos la guardia. Dios es un Dios generacional, Él trabaja en generaciones. Dios levantó promesa en Abraham, en Jacob en Isaac y en Jacob. Dios nos ha dado a nosotros promesa para nuestras generaciones, para nuestra descendencia, para nuestra familia. Practico una religión, nunca voy a ver ese concepto, nunca voy a ver esa bendición de que mi familia, mis nietos, bisnietos pueden seguir a Dios. Yo voy a estar feliz con mi religión, con ser un buen cristiano, para vivir bien con mi esposa, con mis hijos y con mi descendencia. Pero cuando yo me vaya de esta tierra, el legado de fe se va a perder. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que yo tenga un legado de fe y que yo enseñe a mis hijos, que enseñe a mis nietos y a mis bisnietos a tener temor de Dios, a conocer que hay un arca de salvación. Hay un arca donde hay que subir. Hay un arca en la que nos podemos esconder, y ese es Cristo. Amén. Dios es un Dios generacional. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice cómo Pablo elogia la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? Pablo dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven que Pablo estaba discipulando, que Pablo lo tomó como hijo espiritual
Pero este Timoteo tenía una fe genuina, no era una fe fingida. Timoteo tenía una fe que había sido demostrada por su abuela, que había sido demostrada por su madre. El padre de Timoteo era griego, ¿verdad? Él no era judío, pero sin embargo la fe que demostraba Timoteo es la fe de su madre Eunice. Se dice que la fe de Moisés para liberar al pueblo de Israel vino de parte de su mamá, ¿verdad? De parte de su madre Jocabet, porque en lo que ella lo tenía, pues le enseñaba o le hablaba de Dios y de la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que dice que eso se queda. Vemos que en los niños la edad pequeña es cuando más absorben toda la enseñanza, toda la experiencia, todos los buenos o malos ejemplos que les demos, las buenas o malas palabras que les digamos, porque el corazón de los niños es una esponja. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, en su manera de vivir, en su manera de decidir. Instruye al niño en que valore las cosas para escoger la vida y no la muerte, para seguir a Dios y no a los ídolos, para decidir que la voluntad de Dios debe ser hecha en su vida y no lo que Él quiere, para que cuando sea grande no se aparte de esa enseñanza, no se aparte de esos principios, para que entonces pueda vivir largura de días sobre la tierra, ¿verdad? Entonces a nuestros hijos no hay que educarlos de decirles vamos a ir a la iglesia. Hay que enseñarles que hay un Dios que nos ama y nos ha hecho a nosotros la iglesia y nos congregamos por la razón de Dios, por la razón de Cristo. Y no que nada más nos reunimos como una tradición, sino que es nuestro acto vivo, nuestro acto de fe expresado para este mundo cuando nos reunimos para adorar a Dios en congregación, pero que la iglesia somos nosotros, que la iglesia es Él, que la iglesia es ella, para que cuando sean grandes no se aparten de este principio, que aprendan a tener temor de Dios y a honrar a Dios en todos los aspectos de su vida. Hay que decirles y hay que demostrárselos. Si nuestros hijos son adolescentes, son jóvenes y su corazón no es tan sencillo de que abrace esta verdad, hay que orar a Dios, que Dios sea el que les redarguya y que el Señor sea el que les muestre que Él es un Dios real y poderoso. Y que cuando nuestros hijos vengan a nosotros y nos digan, papá, necesito esto, mamá, necesito esto, nosotros le podamos decir, voy a orar a Dios y voy a pedir a Dios si te lo puedo dar o te lo tengo que retener. O si no tenemos los fondos, no tenemos los recursos, enseñarle y decirle, ora a Dios que Dios te provea, ora a Dios que Dios abra los cielos. ¿Para qué? Para empujarlos a que las cosas con Dios son más fáciles que en las fuerzas propias o en la situación del mundo, ¿verdad? Quizás es algo que nos va a costar trabajo, pero Pablo le dice a Timoteo, tu fe es una fe genuina, ¿verdad? Es una fe que ha sido templada, es una fe que ha sido heredada, hay un legado de fe en ti, y este legado es para que tú permanezcas, Timoteo, para que tú sigas. Así que culturalmente para los hebreos es enseñarle la fe a los hijos. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, Deuteronomio, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está la palabra, ¿verdad? Los musulmanes tienen un dicho, un musulmán es musulmán en cualquier lugar. Así, tienen ese dicho. Y a la tierra que ellos van se comportan como si estuvieran en su propia tierra, con sus prácticas de adoración, sus prácticas de ayuno, sus prácticas de oración, y ellos tienen que encontrar libertad para eso, y si no, se imponen, porque ellos dicen, no podemos ser diferentes. Así que cuando yo veo que muchos cristianos empezamos a ceder o dejan su corazón ceder a cosas del mundo y dicen, bueno, pues es que ¿qué podemos hacer? Digo, realmente no estamos practicando la fe. Lo que estamos haciendo es tener una religión más y estamos dándole al mundo una ocasión más para que el nombre de Cristo sea vituperado. Algo que a mí me ha calado mucho y me ha puesto siempre a pensar antes de que yo pueda caer en pecado es considerar, si el mundo se va a burlar de mi Cristo, no lo voy a hacer. Si la gente va a empezar
a decir después que entonces Cristo no tiene poder por cuanto yo caí en pecado, por cuanto yo le fallé a Dios, yo entonces voy a guardar mi corazón, voy a guardar mi mente, mi alma y voy a renunciar a todo lo que en mi carne puede ser placentero o satisfactorio. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que el nombre de Cristo sea vituperado. Y cuando alguien toma una decisión para renegar de Cristo, para negar a Cristo en su forma de vida, ¿qué cree? Me da mucho, mucho coraje, me enojo, ¿verdad? Porque digo, otra vez se le dio carne al mundo para que el mundo se burle de Cristo, se burle de los creyentes, ¿verdad? Y Dios nunca falla, Cristo nunca ha fallado. El que falla es el cabezón o la cabezona que renuncia al privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Así que la fe tiene que ser genuina. Por eso dice en Deuteronomio, guárdate y guarda tu alma. Cuántas tentaciones no hay, cuántas cosas a nuestro alrededor no nos jalan o nos quieren arrastrar para negar el nombre de Cristo, para apartarnos de la palabra de Dios, para dejarnos, para hacernos sucumbir ante tales presiones y que podamos decir, pues para mí Dios era una religión. No, para mí Dios es vida, para mí Dios es la experiencia real que cambió mi vida hace 30 años. Yo estaba muerto en delitos y pecado y Él me ha dado vida, y esta vida ahora tengo que disfrutarla y tengo que testificarla. Habrá quienes renieguen de la fe en Cristo porque no han nacido de nuevo. Pero los que han nacido de nuevo se deleitan en la ley del Señor. Y dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¡Wow! Hermanos, ¿qué no han visto mis ojos? ¿Qué milagros no he visto yo de parte de Dios desde que le conozco? Y aún sin conocerle, cómo Dios mostró misericordia para mí. Cómo Dios me permitió ver un milagro y otro milagro cuando yo era un pecador, un impío, un perverso. Pero en su misericordia Dios me decía, yo soy real. Y cuando Dios toca mi vida y yo nazco de nuevo, he tenido la experiencia de nacer de nuevo y me convierto a Cristo, eso es tremendo, eso es glorioso. Mi vida fue diferente, tremendo, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque empecé a ver milagros, sanidades, liberación, restauración, vidas cambiadas, transformadas. Ahora como pastor aquí en la ciudad de León, milagros que hemos visto. Por eso le digo, cuando alguien menosprecia el poder de Dios, cuando alguien menosprecia el poder de mi Cristo, a mí me da mucho coraje. A mí me enojan esas personas, porque pensaron en su egoísmo, en su persona, que al final del día somos polvo, ¿verdad? Y cuando corren tras las cosas del mundo, negando la fe en Cristo, digo, qué pobre que era esta persona, nunca tuvo fe. La fe en Dios nos hace guardar nuestra alma, guardarnos a nosotros mismos, porque hemos visto tantas cosas, tantas maravillas, ¿verdad? Y en esas maravillas Dios no deja de sorprendernos. Y dice ahí mismo, Deuteronomio 4:9, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios de Dios. Son más especiales que las situaciones problemáticas y adversas que enfrentemos. Los beneficios de Dios, hermano, nos levantan, y los beneficios de Dios no se deben de olvidar de nuestro corazón. Debemos saber cómo Dios nos sacó con brazo poderoso, cómo Dios nos sostiene con su fidelidad, cómo Dios sigue obrando poderosamente por su grande amor. Y dice, antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Qué triste cuando hay hogares destruidos, familias disfuncionales, cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en los hijos, pero cuando Cristo llega hay restauración, hay sanidad, hay liberación. Hay que enseñarle a los hijos que fue Dios, hay que enseñarle a los hijos que solo el amor de Dios pudo hacer eso, una restauración, un cambio en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Así que cuando dice guárdate, tomemos los mandatos de Dios, la palabra de Dios, para vivirlos obedientemente. Vamos a Génesis capítulo versículo 1. Génesis capítulo 6. Versículo 1. Y dice, versículo 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego le da el arca. Cuando todo estaba corrompido, ¿verdad? Dios dio una orden a Noé y le dijo: construye el arca. Dios advirtió a Noé de lo que él iba a hacer, pero Dios, antes de enviar el diluvio, Dios habló a Noé y le dijo: hazte un arca. Dios le dio órdenes a Noé, Dios le habló a Noé, pero no le sugirió, le dio una orden. Hermanos, tomemos la palabra de Dios como una orden. La gracia de Dios es buena, pero qué malo cuando la gente toma la gracia de Dios a la ligera y dice: pues algún día Dios hará un milagro en mí y Dios me ayudará a vencer este pecado. No, mientras no creas que Jesús es el Rey y Señor de tu vida y que su palabra es ley y que hay que tomarla y que hay que obedecerla, no vas a cambiar. Vas a seguir siendo un cristiano que camina en una fe vana, sin obras. Santiago lo dice: la fe sin obras está muerta, una fe muerta. Mucho hablar de Cristo y nada de demostrar a Cristo. Mucha doctrina, mucha enseñanza, mucho compendio bíblico, pero sin ningún vestigio, sin ninguna señal de transformación, no es salvación. Así que cuando Dios vio a Noé, le dijo: construye un arca, una nave flotante y segura, porque vendrá un diluvio. Haz algo que va a estar seguro para ti, va a estar seguro para tu casa, porque vendrá algo que destruirá esta tierra. He decidido el fin de todo ser, lo destruiré con la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye el arca. ¿Qué dice Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que solamente los que mantengan la fe, la profesión de fe, hasta el final serán salvos. La salvación no es solamente de una ocasión, la salvación es de una ocasión para poder ver el reino, pero hay que entrar al reino. San Juan capítulo 3 dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar al reino. Y algunos solamente ven el reino en la enseñanza bíblica, en la expresión de una fe litúrgica, pero no han entrado al reino del poder sobrenatural, el poder divino, el poder de gracia que transforma a un ser humano en un ser excepcional. Como Dios a Noé de hacer algo que hoy por hoy sería algo imposible para un hombre, o sería un trabajo desgastante, pero Dios le da una orden a Noé y le dice: construye el arca. Dios no habla de otra manera sino de que él fuera salvado junto con su casa y el arca. Ahora, Dios le está hablando y le dice: construye el arca para que seas salvado tú y tu familia. ¿Qué vimos en Hebreos 11:7? Noé le creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que todavía no veía que sucedieran. Noé tuvo que hacer el arca por fe. Usted y yo debemos mantener nuestra fe en Cristo, nuestro testimonio en Cristo, aunque no hemos visto el fin y el término de los días, pero hemos visto lo que dice la palabra, hemos oído lo que el Espíritu dice. Entonces retengamos nuestro testimonio. Si te ves tentado a fallar o apartarte del camino de Dios, no te olvides de los beneficios de Dios. Trae a la memoria su bondad, su fidelidad, y reacciona, y no permitas que el mundo ni que el diablo destruya tu vida. El arca de salvación es Cristo, y en esa arca debes permanecer tú y tu casa. Esa arca requiere de fe, de cosas que tú no has visto, pero ya fuiste advertido por la palabra, que si tú y yo nos apartamos de la verdad, del camino de Dios, nosotros nos perderemos. Pero si nos mantenemos firmes en Cristo, seremos salvos de la ira que vendrá. Así dice la palabra. Entonces Dios le advirtió a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Revelaciones Dios advierte a las iglesias y dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Construye el arca, es la instrucción de Dios.
Y cuando vemos Génesis 6, versículo 22, dice la palabra, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. La fe en Cristo tiene que ser conforme a lo que Dios dice, no a lo que yo siento, no a lo que tú sientes. Alguien puede venir y decirte que su cristianismo ha sido así siempre, ¿verdad? Amando a Dios y odiando a su hermano. Pues qué triste, qué lamentable. Dios dice, el que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Hay que hacer como Dios mandó, no hay que cambiarle, no hay que añadirle, no hay que moverle a lo que Dios nos dice, que es el arca de salvación. Debemos entonces considerar, como dice Filipenses 2:12, que nuestra salvación debe de vivirse con temor y temblor. Debemos trabajar y ocuparnos. Debemos lograr terminar la carrera que tenemos por delante. Por eso el apóstol que escribió la carta a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero antes debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, porque la salvación no es de un día, la salvación es de un proceso de vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que tuvo que dedicarse Noé al arca. Desde que Dios le advirtió, desde que Dios le dijo, construye el arca, desde ese día él tuvo que estar trabajando en el arca. Qué triste que a veces oigo cristianos o veo cristianos y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? No, aquí de vacaciones. ¿No has ido a la iglesia? ¿Ya no te congregas? ¿Qué pasó? No, estoy de vacaciones, ahorita un poco de mundo y ya después vuelvo a la iglesia cuando yo quiera. No, así no es. Desde que Dios te salvó, desde que Dios te llamó, desde ese día hay que trabajar con temor y temblor en nuestra salvación. Hay que ser firmes contra las obras del diablo. Hay que renunciar a las obras de impiedad y hay que tomarnos en serio que la salvación, aunque para nosotros es una gracia que Dios nos ha dado, tuvo un alto costo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios fue derramada en esa cruz. Y esa sangre pagó por la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, pero Dios dice, tú y toda tu casa, tú y toda tu familia, tienes que trabajar y tienes que luchar contra el antagónico que se llama Satanás. Tienes que vencer la carne que te está atormentando y te dice, apártate de la voluntad de Dios. Tienes que despojarte del viejo hombre. Tienes que renunciar a tus viejos pensamientos. Dejemos, hermanos, cuando volvamos a reunirnos, dejemos de ser cristianos idólatras, que idolatramos más nuestro quehacer y nuestro trabajo que adorar y bendecir al Dios que nos da la vida. Dejemos la idolatría que nos ha apartado de la verdad de Dios. Esa idolatría donde solamente queremos ser cristianos a los ojos de la gente, pero en lo secreto no hemos corregido nuestro corazón. Apartémonos de mal, hermano. La salvación es por gracia, pero el crecimiento en la salvación ahora es por las obras que produce esa gracia en nosotros. Una gracia nos ha transformado, ahora fuimos creados para buenas obras, obras poderosas, obras de vida, obras de transformación. Por eso Zaqueo dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, ¿verdad? Y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y Jesús dijo, de cierto les digo que hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque hubo una obra, un testimonio de transformación. Las sanidades que Dios hace son verdaderas y para siempre. Hay gente que dice, no, pues un día Dios me sanó, pero me volvió la enfermedad. ¿Cómo viviste cuando Dios te sanó? ¿Cómo viviste cuando la promesa llegó a tu corazón? ¿Caminaste obedeciendo a Dios? ¿Construiste el arca en la cual Dios ya te había metido? ¿Te mantuviste en esa arca o te apartaste? Porque algunos se apartan de la salvación de Dios y el enemigo viene y los ataca, y dice la palabra que su estado viene a ser peor que en un principio. Hermanos, para construir un legado de fe, para poder meter a nuestra familia en esta arca de salvación, es necesario nuestra obediencia. Hay que enseñarles a nuestros hijos, a nuestra esposa, o si es una hermana, a su esposo, que estamos obedeciendo a Dios, no en lo que nos conviene. ¡Oh! ¿Cuántos cristianos son muy bíblicos cuando les conviene? Pero no son obedientes cuando Dios les está exhortando y reprendiendo ahí en su corazón, ¿verdad? Así que la obediencia, Cristo mismo aprendió obediencia y por ello fue perfeccionado. La perfección del cristiano solo se da en la obediencia. No podemos saltarnos los procesos. En el proceso Dios nos va a hacer llorar, dice un canto. Nos va a hacer que caigamos hasta el polvo, nos va a deshacer, pero nos va a volver a restaurar.
pero en obediencia. Así que debemos ocuparnos en lo que ya Dios nos ha salvado, lo que ya Dios ha hecho en nosotros. No volvamos a las cosas de antes. Por el contrario, ahora trabajemos en fortalecer esa área donde Dios ya nos libró de ese pecado, de esa maldad, de esa mentalidad, donde Dios ya hizo el milagro, y anunciemos a otros que Dios ha sido bueno con nosotros y caminemos en obediencia para lo que sigue, para lo que viene, ¿verdad? Por obediencia, si Dios dice camina sobre las aguas, hay que caminar sobre las aguas, por obediencia. Pero si Dios dice que hay que esperar en Él, hay que esperar en Él. Si Dios dice hay que entrar a poseer la ciudad, hay que entrar a poseer la ciudad en obediencia. Si Dios dice que hay que perdonar, pues hay que perdonar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice así: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo está diciendo que él activó la salvación de Dios en su vida trabajando con la gracia que había recibido. Activa la salvación. Tú eres salvo. Dios ya te compró por precio de sangre, eres hijo de Dios, pero también eres alguien que tiene que reinar en vida, ¿verdad? Porque Cristo es tu Señor. Y el reinar en vida significa que vamos a manifestar el reino de Dios a través de nuestra manera de vivir, haciendo justicia, viviendo en verdad, guardando la santidad, reprendiendo las obras de las tinieblas, predicando a Cristo, orando por los enfermos, declarando la verdad y la bondad de Dios sobre esta humanidad. Tenemos que activar nuestra salvación, y fue lo que Pablo hizo. Pablo no fue salvo y ya se quedó quieto, no, por el contrario, él dice, hay un compromiso dentro de mí, y él empezó a manifestar el reino de Dios. A los corintios les dice, recuerden cuando fui a ustedes, que no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Palabras, sino en poder. Podemos tener un alegato largo de doctrina, de pensamiento, disertación, pero si no hay poder de Dios, ¿verdad? Esa disertación de nada sirvió. El poder de Dios es cuando esa disertación, esa predicación está cambiando mi corazón para que yo sea más como Cristo y menos como yo. Así que hermanos, hermanas, nuestra salvación es desde que Dios nos ha salvado, es desde que Dios nos ha brindado su gracia, y debemos crecer en eso. Debemos dejar los rudimentos del mundo y debemos avanzar en obediencia, activando los principios que sostienen nuestra salvación, los principios que sostienen nuestra salvación, la fe, ¿verdad? La vida en comunidad, la vida en iglesia, hay que congregarse. Cristianos solitarios todavía que están por ahí desparpajados y dicen, no, yo en mi casa, yo solo busco a Dios, está desobedeciendo la fe, porque la palabra dice, no dejen de congregarse. La palabra dice que los que habían creído se reunían con los que ya estaban, compartían el alimento, tenían en común todas las cosas. La palabra no dice que la iglesia salía a dar despensas, la participaban todos y tenían en común todas las cosas. ¿Esto tiene que suceder en la iglesia de hoy? No lo sé, pero si sucede, tiene que ser una obra soberana, poderosa del Espíritu Santo, porque todavía, por muy cristianos que nos digamos, a veces tenemos raíces de egoísmo. Tenemos situaciones ahí no muy bien pulidas. Aleluya. Ahí con su permiso. Y debemos considerar que Dios no nos ha llamado a vivir una fe pasiva, sino una fe activa. Estamos destinados a cosas mejores que Dios nos ha dado con la salvación, vienen con la salvación. Así que la gracia, para mí la gracia, hermano, no es un perfume, para mí la gracia es un rayo. Para mí la gracia es algo que activa, que simbra. Para mí la gracia no es ver nubes caer, sentir un aroma fresco y decir, oh, la gracia de Dios. No, para mí la gracia es un rayo que penetra mi corazón, es algo que destruye toda la dureza de mi alma y me dice, ve adelante. Para mí esa es la gracia. Para mí la gracia es un poder que me transforma. Para mí la gracia de Dios no es solamente esperar recibir algo, sino es anhelar. Siga llenando mi corazón. Por eso Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia, pero no voy y por ella voy a permanecer en lo que soy,
pero creciendo con el conocimiento de que esta gracia me ha capacitado para ser más como Cristo. Génesis 6:9, ¿verdad? Dice la palabra que Noé caminaba con Dios. Por eso Dios vio en medio de la generación perversa, Dios vio a Noé y dijo: Noé camina con Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando toda la maldad, toda la perversidad estaba alrededor, Noé caminaba con Dios. Tú y yo caminamos con Dios. Y se levanta el enemigo, y se levanta la pecaminosidad, y se levanta la cultura antagónica. Pero ¿qué crees? Hay que caminar con Dios. Por eso necesitamos la gracia. Por eso necesitamos la transformación. Por eso necesitamos activar los principios de nuestra salvación para mantenernos en ello. La fe, la obediencia, ¿verdad? La consagración. Consagración es santidad. Santidad no es vestirme cuello largo, manga larga, corbata y aleluya, hermano. No, la santidad es que mi corazón esté consagrado a Dios, apartado de todo mal, ¿verdad? Y mi apariencia será cambiada y transformada. Aleluya. No estoy diciendo que hoy usted puede tatuarse y puede hacer lo que quiera. No, lo que estoy diciendo es que cuando Cristo nos encuentra, Él nos llama a que le demos todo. Y esa es la santidad. La santidad es ser exclusivo para un propósito santo, para un propósito divino. Esa es la santidad. La santidad no es falda larga para las mujeres, manga larga, cuello largo, lengua larga. No. La santidad no es decir, yo ya leí la Biblia, yo ya me sé la Biblia. No, la santidad es tener la naturaleza de Dios en nosotros porque estamos consagrados para Dios. Todo lo que entraba al santuario adquiría la naturaleza divina, era sagrado, era sagrado. Así que nosotros hemos sido introducidos a la presencia de Dios, somos sagrados. Por eso guardemos nuestro corazón, caminemos con Dios, construyamos cada día una relación más fuerte en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. Aprendamos a discernir cuando Dios habla a nuestro corazón. Dios nos ayuda a discernir en base a lo que ya su palabra nos ha dicho. Dios nos ayuda a discernir en cuanto a que Él nos hace oír su voz. Dios nos ayuda a discernir en cuanto a que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Dice la palabra, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que Noé era un pregonero de justicia. Imagina Noé pregonando justicia, ¿verdad? En medio de la maldad. Dice la palabra, aleluya, ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Y luego habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero el versículo 5 dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, mas ¿qué hizo Dios? Guardó a Noé. Abraham le dijo, Señor, si hubiera 50 justos, Dios dice, por los justos no vendrá esta calamidad. Así que el justo es importante para la ciudad. Usted y yo somos importantes para la ciudad y debemos caminar con Dios. Aunque la ciudad, aunque el mundo esté perdido, usted y yo caminemos con Dios. Voy a terminar, ¿verdad? Porque vamos a aterrizar en este mensaje. Dios nos dice que la esencia del cristianismo es vida nueva. Y esta vida nueva es una vida poderosa que ha sido transformada por la gracia de Dios. No es el que dice, yo estoy salvo, es el que permanece en el arca de salvación, que es Cristo, por medio de la fe. Por eso dice que Noé escuchó con fe acerca de cosas que todavía no veía. Vamos a Hebreos 6:11, déjese lo leo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que... Cuando dice con temor, quiere decir que él propuso en su corazón no dedicarse a nada más que a construir el arca. Porque la fe de Noé era todo lo contrario a lo que el mundo hacía. Así que cuando Noé se dispuso a hacer el arca, él la hizo por fe, porque le creyó a Dios, porque Noé creyó lo que Dios le había advertido, y como él creyó lo que Dios le había advertido, él se puso a hacer el arca para salvarse él y su familia, 7 personas más.
Porque al final del día, hermano, déjele cuento la historia final y con esto terminamos. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Dios cerró la puerta del arca. El hombre no es el que dice quién es el que va a ser salvo. Es Dios quien determina a quién él quiere salvar y a quién va a salvar. Dios es el que tiene misericordia de todos, pero si no atendemos a su voz de misericordia, entonces seremos juzgados por nuestra desobediencia. Por la fe que Noé demostró, condenó al mundo, porque Noé se obedeció y atendió a lo que Dios le decía. Y cuando Noé estuvo preparado, Dios cerró el arca. Y Dios cerró el arca para no volverse a abrir hasta que pasara el diluvio. De la misma manera, Cristo va a venir cuando Dios diga y determine. Y Cristo vendrá por la iglesia. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Es entonces que vendrá el mundo sobre esta tierra. Tiempo de angustia, dice la palabra, ¿verdad? Una angustia cual nunca ha habido. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia estará en el arca, y el arca es Cristo. El arca es la presencia del Dios eterno. Construye un arca para ti, para tu familia. Deja un legado de fe para tus hijos. Esfuérzate por las cosas de Dios. Anímate a continuar en el camino de Dios. Si otros abandonan la fe, tú no abandones la fe. Dios tiene grandes cosas para ti, para tu familia. Activa los principios del reino de Dios por la salvación que Dios te ha dado. Amén. Hermanos, para mí es un gusto y un placer poder compartir la palabra con ustedes y poder decirles que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es bendito, Él es grande y Él es poderoso. Alabemos su nombre, declaremos su grandeza y no olvidemos que Dios no ha terminado con nosotros. Él sigue obrando su perfecta voluntad. Cuida tu corazón, cuida tu testimonio, ¿verdad? No seas un cristiano del montón, sea un cristiano de excelencia, porque Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que puedas vencer, sobresalir y testificar acerca del Cristo en el cual tú has creído. Y Cristo es el arca de salvación. Que Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos ustedes. Y pues el día domingo 7 de junio estaremos en contacto en nuestro enlace en vivo de iglesia. Y recuerde, Dios nos ama con amor eterno. Por lo tanto, nosotros debemos estar confiados. Como dijo el salmista, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.